Cuando hablamos de Jannik Sinner, mucha gente lo define como una especie de robot dentro de la pista. No es raro escuchar comentarios que dicen que juega como una máquina, que no siente la presión, que es un jugador programado para ejecutar golpes perfectos una y otra vez sin inmutarse. Ese apodo no surge de la nada. El italiano ha construido su imagen en el circuito a base de regularidad, frialdad y una capacidad impresionante para mantener la concentración en momentos clave. Pocas veces se le ve hacer un gesto exagerado y cuando todo le sale bien, parece que nada ni nadie puede sacarlo de su guión. Pero hay un problema con esa narrativa, convierte a Sinner en algo que no es. Y él mismo lo ha dicho con claridad, no soy un robot. Puede fallar, puede sentir dolor, puede perder la paciencia y puede cometer errores. Y en el fondo, esa es la mayor prueba de que es un verdadero deportista de élite, porque su grandeza no está en ser invencible, sino en cómo se levanta cada vez que tropieza. La semifinal del ATP 500 de Pekín contra Alex de Minaur fue el recordatorio perfecto de esta realidad. Llegaba con un historial brutal contra el australiano. 10 victorias en 10 enfrentamientos, con un parcial casi humillante de 23-1. Todo apuntaba a que la historia sería la misma, otro triunfo sólido, rápido, casi quirúrgico, pero no. Ese día el tenis mostró su cara más cruda y Sinner nos enseñó su lado más humano. Arrancó el partido imponiéndose con autoridad en el primer set, 6-3, y todo parecía encaminado a una nueva victoria en piloto automático. Sin embargo, en el segundo parcial algo cambió. Primero fueron pequeñas señales, un gesto de incomodidad, una mano llevada a la pierna izquierda, movimientos algo más rígidos. Luego llegaron los errores, hasta 20 no forzados en una sola manga, una cifra muy poco habitual en él. De Minaur, que había perdido una y otra vez contra Sinner, empezó a encontrar la manera de castigarlo, a aprovechar ese momento de debilidad, y logró lo que nunca había conseguido, arrebatarle un set. La imagen de Sinner en ese tramo fue reveladora. Lejos del mito del robot, estaba claramente frustrado, mirando hacia su banquillo, murmurando frases de rabia, como si se preguntara a sí mismo qué estaba fallando. Y eso fue lo más humano de todo, verlo vulnerable, sentir la presión, dudar de si iba a ser capaz de sobreponerse. En ese instante todos nos dimos cuenta de que por mucho que se le compare con una máquina, Sinner es un ser humano que también sufre y también tiene que luchar contra sus propios fantasmas. Y paradójicamente es ahí donde reside su verdadero valor, porque los campeones no se definen por ganar siempre sin despeinarse, sino por su capacidad de reaccionar cuando las cosas no van bien. Ese segundo set no fue la caída de un robot, fue la prueba de que Sinner es un competidor de carne y hueso, que sabe sufrir y seguir adelante. Cuando el segundo set se le escapó de las manos, muchos pensaron que el partido estaba a punto de cambiar de guión. Alex de Minaur, que había perdido todos y cada uno de los 10 duelos anteriores contra Jannik Sinner, por fin había encontrado un resquicio. Lo celebró como si hubiera ganado algo más que un parcial, porque sabía que aquella era su gran oportunidad de romper el maleficio. Y claro, la pregunta flotaba en el ambiente. ¿Se habrá roto la coraza de Sinner? El italiano mostraba claros síntomas de dolor físico, tocándose la pierna izquierda, gesticulando con incomodidad y acumulando errores no forzados que normalmente no se le ven. Hasta 20 fallos en ese segundo set, un número que en cualquier otro escenario habría sido letal. Y mientras tanto, de Minaur sacaba fuerzas, alargando los intercambios, empujando a Sinner a correr más de la cuenta, intentando desgastarlo mental y físicamente. Pero aquí es donde aparece la verdadera grandeza de Sinner, no la del jugador perfecto que barre rivales en sets corridos, sino la del competidor humano que acepta su fragilidad y aún así decide luchar. En el descanso previo al tercer set se le vio hablar con su banquillo, buscando apoyo, como si necesitara recordarse a sí mismo que todavía estaba dentro del partido. Y vaya si lo estaba. El inicio de la manga definitiva fue un mensaje claro, break en el primer juego y un lenguaje corporal renovado. De repente, aquel jugador que parecía tambalearse en el segundo parcial salió decidido a imponer su tenis, pero sobre todo a imponer su mentalidad. En pocos minutos ya tenía un 3-0 a favor que desarmó psicológicamente a de Minaur, que pasó de soñar con la victoria a chocar, una vez más, contra el muro inquebrantable del número 2 del mundo.
Lo más impresionante fue cómo gestionó los momentos límite. Con 2-0 en el marcador, el australiano dispuso de hasta 3 bolas de break que habrían cambiado por completo el rumbo del set. Sin embargo, Sinner sacó lo mejor de sí. Primeros servicios veloces, derechas profundas y una calma que contrastaba con la tensión del momento. En lugar de venirse abajo, transformó la presión en energía y cerró ese juego con la autoridad de un campeón. Ese es el detalle que separa a los buenos jugadores de los grandes. Un robot no siente miedo, pero Sinner sí lo sintió y aún así lo dominó. Esa capacidad de controlar las emociones y dar un paso al frente cuando todo parece en contra es lo que define a los verdaderos campeones, y Jannik demostró que no necesita esconder sus debilidades para salir adelante. Al contrario, se alimenta de ellas. El resultado final, 6-3, 4-6 y 2-6-2, puede parecer sencillo si uno mira solo la estadística, pero detrás de esos números hay una historia de sufrimiento, de dolor físico y de resiliencia mental. Una victoria que refleja mejor que ninguna otra que Sinner no es una máquina perfecta, sino un competidor humano con una fortaleza extraordinaria. Gracias a este triunfo, el italiano alcanzó su tercera final consecutiva en Pekín y la séptima final de la temporada, lo que subraya una regularidad brutal pese a los obstáculos. A sus 24 años ya acumula 30 finales en el circuito profesional, y aunque muchos insistan en pintarlo como un jugador robótico, lo cierto es que cada partido como este refuerza la idea contraria. Jannik siente, sufre, se equivoca, pero al final siempre encuentra la manera de salir victorioso. Yo en lo personal no lo vi tan grave, pero está claro que la situación encendió todas las alarmas. Ver a Sinner tocándose la pierna y fallando más de lo habitual hizo que muchos pensaran que la máquina se había roto. Sin embargo, lo que vimos fue otra cara de su grandeza, la de un jugador humano que, pese a sus dolores y dudas, encuentra recursos para seguir ganando, y eso, aunque parezca contradictorio, puede ser incluso más valioso que sus victorias limpias y rápidas. De cara al futuro, este episodio refuerza la narrativa de que Jannik Sinner no es un robot programado para ganar, sino un competidor real, vulnerable, que a veces se equivoca y a veces sufre, pero que rara vez se rinde. Esa resiliencia es lo que lo mantiene en el pulso constante con Carlos Alcaraz, porque el murciano puede ser más explosivo y creativo, pero Sinner aporta una constancia y una disciplina que lo convierten en un rival que nunca se va del todo del partido, ni del ranking. El duelo entre ambos se ha convertido en el gran motor del tenis actual. Alcaraz ya demostró en Nueva York que puede neutralizar a Sinner con su imprevisibilidad, pero lo que hace peligroso al italiano es que aprende rápido. Cada derrota lo obliga a cambiar detalles, a reinventarse, a buscar nuevas fórmulas para sorprender, y aunque muchos digan que Alcaraz es un muro imposible de derribar, Sinner está demostrando que no se resigna a ser un actor secundario. Además, este triunfo en Pekín lo mantiene a tiro del número 1 mundial. Si logra levantar el trofeo, recortará puntos clave y seguirá apretando a Carlos en la recta final de temporada. El Masters de Shanghái, las ATP Finals y la Copa Davis serán escenarios donde esta batalla continuará, y cada vez está más claro que no hablamos solo de un duelo deportivo, sino de una rivalidad que marcará una era. Lo de Sinner no es solo un récord de 30 finales a sus 24 años, es la historia de un jugador que se rehúsa a aceptar etiquetas. No es una máquina, no es un robot, es un competidor humano que sufre y gana, que cae y se levanta. Y quizás, precisamente por eso, tiene las armas necesarias para seguir peleando por el trono del tenis mundial. Ahora la gran incógnita es, ¿será capaz Sinner de convertir estas batallas sufridas en la gasolina que necesita para recuperar el número 1? ¿O será Alcaraz ese muro que termine por frustrar sus aspiraciones? Déjamelo saber en los comentarios y suscríbete al canal para estar informado de cómo decidirá avanzar Sinner durante su carrera.